Hoy nos adentramos en las vidas de los más valientes y famosos: Thomas Blood, el ladrón de coronas; John Nevison, el caballero salteador; Barbanegra, el pirata del terror; Burke y Hare, los vendedores de muerte; y la banda de James Younger, los forajidos del oeste. Descubre cómo estos personajes se volvieron leyendas. En una época de rigidez y poderío real, un hombre se atreve a desafiar el símbolo máximo de autoridad. La historia de Thomas Blood, conocido por su intento de robar las joyas de la corona. Se muestra su planeamiento meticuloso y el audaz intento de robo, destacando su ingenio y valentía al intentar tal hazaña. Thomas Blood fue un oficial anglo-irlandés conocido principalmente por su audaz y fallido intento de robar las joyas de la corona de Inglaterra de la Torre de Londres en 1671. Disfrazado de clérigo, Blood y su banda lograron apoderarse de las joyas justo delante del guardián, pero fueron capturados durante su escape. Lo más sorprendente de este incidente es que, a pesar de la gravedad de su crimen, Blood fue misteriosamente perdonado por el rey Carlos II de Inglaterra, quien incluso le otorgó una pensión y lo empleó como espía. Esta clemencia ha llevado a especulaciones sobre posibles razones políticas detrás del indulto, incluyendo el temor a represalias por parte de los seguidores de Blood. Esta clemencia ha llevado a especulaciones sobre posibles razones políticas detrás del indulto, incluyendo el temor a represalias por parte de los seguidores de Blood. Un hombre cuya sombra se extiende más allá de los caminos, forjando una leyenda en cada galope. La vida de John Nevison, el famoso bandolero, es retratada desde sus inicios hasta su notoriedad. Se enfatiza su habilidad para robar a los ricos y su fama de caballero ladrón, así como su legendaria huida a caballo para establecer una coartada. John Nevison fue un famoso bandolero inglés del siglo XVII, conocido por su caballerosidad y por realizar robos sin violencia. Se le atribuye una hazaña legendaria en la que, después de cometer un robo en Kent, realizó una carrera de 200 millas, aproximadamente 320 kilómetros, hasta York para establecer una coartada. Este acto le valió el apodo de Swift Nick, supuestamente otorgado por el rey Carlos II. Comenzó su carrera delictiva como un joven ladrón y continuó sus fechorías en Holanda antes de unirse a regimientos ingleses en Flandes. Después de desertar, regresó a Inglaterra y se convirtió en un extorsionador y bandolero, a menudo en colaboración con otros criminales como Thomas Tankard y Edward Bracy. Se decía que Nevison cobraba un tributo trimestral a los ganaderos del norte, a cambio de protegerlos de otros ladrones. A pesar de ser arrestado en varias ocasiones, logró escapar y obtener indultos. Sin embargo, finalmente fue traicionado por la dueña de una posada, arrestado nuevamente, juzgado y ahorcado en Knavesmire, cerca de York. Su vida y sus actos se hicieron famosos en baladas y folclore, convirtiéndolo en una figura legendaria de la Inglaterra de la Restauración. El terror del mar. Un hombre cuyo nombre causa miedo en los corazones de los marineros, cuya bandera negra ondea como señal de muerte. Edward Teach, Barbanegra, uno de los piratas más temidos. Edward Teach, más conocido como Barbanegra, fue un pirata inglés que se volvió una leyenda por sus aventuras en el Caribe y por toda la costa este de las colonias americanas en el siglo XVIII. Empezó como corsario durante la Guerra de la Reina Ana, pero pronto se dedicó a la piratería. Su fama creció mucho después de capturar un barco mercante francés, el Concorde, que convirtió en su barco insignia, el Queen Anne's Revenge, equipado con más de 50 cañones. Barbanegra se hizo conocido por su aspecto que daba miedo. A menudo se ponía mechas encendidas en la barba durante las peleas. En 1718, bloqueó el puerto de Charleston, donde capturó a gente importante y pidió medicinas a cambio de su libertad. Aunque daba mucho miedo, tenía una relación rara con las autoridades, especialmente con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, quien le perdonó sus crímenes y puede que incluso haya trabajado con él. La vida de Barbanegra terminó de forma violenta cuando lo mataron en una emboscada las fuerzas navales en Ocracoke, Carolina del Norte, el 22 de noviembre de 1718. Su muerte marcó el final de una época, y su nombre se recuerda como símbolo de la época dorada de los piratas. La sombra de la muerte. Dos hombres que caminaron por un sendero macabro donde la vida se convierte en mercancía y la muerte en beneficio. La oscura historia de Burke y Hare se despliega,
detallando cómo se convirtieron en asesinos para vender cuerpos a la medicina. Se muestra su descenso a la inmoralidad y cómo su negocio de muerte finalmente los llevó a la justicia. Fueron responsables de los infames asesinatos de Burke y Hare, también conocidos como los asesinatos de Westport, que tuvieron lugar en Edimburgo, Escocia, entre 1827 y 1828. Estos dos hombres cometieron una serie de 16 asesinatos durante aproximadamente 10 meses. Su modus operandi era sencillo pero macabro. Atraían a individuos vulnerables a su casa de huéspedes, los emborrachaban y luego los asfixiaban o estrangulaban. Los cuerpos de sus víctimas eran vendidos al Dr. Robert Knox, un investigador privado de anatomía que impartía clases en la Escuela de Medicina de Edimburgo para su disección en las clases de anatomía. El contexto de la época era tal que había una gran demanda de cadáveres para la investigación médica y la enseñanza de la anatomía, pero había una escasez de cuerpos legalmente disponibles. Esto llevó a Burke y Hare a aprovechar la situación para su beneficio financiero. Sus crímenes fueron descubiertos cuando otros inquilinos encontraron el cuerpo de su última víctima, Margaret Docherty, y contactaron a la policía. Hare recibió inmunidad a cambio de testificar contra Burke, quien fue condenado y ejecutado en 1829. La esposa de Burke fue absuelta con el veredicto de no probado y Hare fue liberado después del juicio. Los asesinatos de Burke y Hare causaron una gran conmoción y llevaron a una mayor conciencia pública sobre la necesidad de cuerpos para la investigación médica, contribuyendo a la aprobación de la Ley de Anatomía de 1832. En El polvo de un mundo, en cambio, unos hombres se aferran a la libertad con pólvora y plomo. La épica saga de la banda de James Younger se cuenta en todo su esplendor y tragedia. Se destacan sus robos más audaces, la lealtad entre los hermanos y la traición inevitable que lleva a su caída. La banda de James Younger, compuesta por los hermanos Jesse y Frank James, junto con los hermanos Younger, se destacó en la historia del crimen estadounidense del siglo XIX por una serie de audaces robos y asaltos. Estos exguerrilleros confederados se convirtieron en forajidos tras la Guerra Civil, iniciando su legado criminal con el robo al Clay County Savings Association en Missouri en 1866, considerado uno de los primeros robos bancarios diurnos en la historia de Estados Unidos. La banda disfrutó de un apoyo popular significativo, lo que les permitió operar con cierta impunidad y, en ocasiones, contar con la ayuda de simpatizantes para sus fechorías. Sin embargo, su carrera delictiva llegó a un punto de inflexión en 1876 durante el fallido robo al banco de Northfield, Minnesota, donde se enfrentaron a ciudadanos armados, resultando en la muerte y captura de varios miembros. Este evento marcó el principio del fin para la banda, simbolizando tanto la audacia del espíritu del viejo oeste como la capacidad de la comunidad para defenderse del crimen organizado. Estos hombres, villanos para algunos, héroes para otros, viven ahora en el limbo de la leyenda, donde sus actos se convierten en el eco de una era pasada. Ha sido un viaje fascinante por la historia, descubriendo las hazañas de figuras legendarias. Desde el audaz Thomas Blood hasta los temibles Barbanegra y la banda de James Younger, cada uno nos ha mostrado un lado diferente de la rebeldía. Si te ha gustado explorar estas sombras del pasado, dale me gusta y suscríbete para más historias.